Dicen que el cuerpo nunca miente, y que una mujer puede sentir deseo por un hombre antes de escuchar siquiera su voz. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que pasa en su mente cuando él entra en una habitación sin decir una palabra y sin embargo, su presencia lo cambia todo? Tal vez lo has visto alguna vez. Ese tipo que no es el más guapo, ni el más alto, ni el más rico. Pero hay algo en él, algo en su forma de mirar, en cómo se mueve, en cómo habita su propio espacio. Y entonces ella lo nota. Él no la está buscando, pero ella no puede evitar mirarlo. Carl Jung lo explicaría desde lo profundo del inconsciente, porque no es el gesto lo que atrae, es la energía que hay detrás. No es mover las manos por moverlas, ni mirar por mirar. Es lo que ese cuerpo está proyectando en silencio, lo que su energía emite sin filtros, lo que su arquetipo masculino despierta en lo más hondo del deseo femenino. Hoy no voy a enseñarte trucos vacíos ni técnicas de seducción sin alma. Hoy te voy a mostrar algo mucho más poderoso. Te voy a revelar cómo ciertos gestos corporales, cuando nacen desde una energía integrada, pueden conectar con ella a un nivel tan profundo que ni ella misma podrá explicarlo. Quédate hasta el final, porque esto no solo cambiará la forma en que te ven las mujeres, cambiará la forma en que tú habitas tu cuerpo, y desde ahí, la forma en que habitas tu vida. Lo que a menudo se malinterpreta como química o conexión inmediata, no es otra cosa que la lectura inconsciente del lenguaje corporal. Cuando una mujer observa a un hombre, y sin saber por qué, empieza a sentir una atracción que no puede explicar, lo que realmente está ocurriendo es que su mente inconsciente ha detectado señales sutiles, gestos casi imperceptibles, movimientos que no se planearon pero que comunican una verdad emocional profunda. Carl Jung diría que el inconsciente femenino reacciona no a las palabras, sino a los arquetipos. Y esos arquetipos, esas formas ancestrales que viven en lo más hondo de la psique, se activan cuando un hombre encarna su propia energía sin necesidad de hablar. No se trata de técnicas aprendidas. No se trata de copiar poses ni repetir frases frente al espejo. Se trata de algo más profundo, de cómo caminas, de cómo te sostienes cuando nadie te mira, de cómo respiras cuando estás en silencio, de cómo hablas con tus manos sin decir nada con la boca. El cuerpo no solo habla, el cuerpo revela. Y cuando está alineado con lo que sientes y con lo que piensas, entonces proyectas una fuerza que no necesita aprobación. Una mujer puede detectarlo en segundos. No importa si estás en una cafetería, en un pasillo, en una reunión. Si estás realmente presente en tu cuerpo, ella lo sentirá. No sabrá explicarlo, pero lo sentirá. Por eso, antes de hablar de gestos, necesitamos hablar de energía. Porque lo que enloquece a una mujer no es lo que haces, es desde dónde lo haces. No es que te toques el cuello o la camisa, es lo que eso comunica cuando lo haces desde tu centro. Porque cuando el gesto nace desde tu verdad, desde tu seguridad, desde tu eje, se convierte en magnetismo puro. Y entonces, algo despierta en ella. Hay algo en la postura de un hombre que una mujer puede sentir incluso antes de levantar la vista. No es necesario que hables, no es necesario que la mires. Solo basta cómo entras, cómo ocupas el espacio, cómo sostienes tu cuerpo en el mundo. Una postura firme pero relajada no dice «mírame», dice algo mucho más poderoso. Yo ya me vi. Y ese es el punto de partida. Porque el cuerpo de un hombre que está conectado con su presencia transmite dirección. Y en el inconsciente femenino, eso despierta una respuesta arquetípica inmediata. Aquí hay alguien en quien puedo confiar. Alguien que no necesita gritar para ser escuchado, que no se achica cuando está solo, que no está buscando validación con cada paso que da. Muchos hombres confunden seguridad con rigidez. Creen que para parecer seguros deben endurecer el cuerpo,
tensar la mandíbula, caminar como si el mundo les debiera algo. Pero esa energía no seduce. Esa energía asusta o repele. La seguridad que enloquece a una mujer no es forzada, no es una actuación. Es la seguridad silenciosa del que ha atravesado sus sombras y ya no necesita defenderse. Esa energía nace de la espalda recta pero sin rigidez, de los hombros abiertos pero sin arrogancia, de una respiración profunda y estable que dice «aquí estoy», sin necesidad de demostrarlo. Cuando un hombre camina así, sin prisa, sin rigidez, sin querer ocupar espacio, pero ocupándolo naturalmente, hay algo que cambia en el aire. Ella lo nota, incluso si no lo mira directamente. Y si a esa postura le sumas un gesto tan simple como mantener el mentón ligeramente elevado, sin parecer desafiante, estás diciendo sin palabras que no tienes miedo. No miedo al rechazo, no miedo a ser observado, no miedo a ser quien eres. Carl Jung afirmaba que cuando una persona está alineada con su identidad, el cuerpo se convierte en un reflejo de esa totalidad. Entonces, no hay contradicción entre lo que dices y lo que transmites. Y ahí es donde nace la atracción real, la que no puede ser fingida ni explicada. Ahora piensa en esto. ¿Cómo es tu cuerpo cuando estás con alguien que te gusta? ¿Te contraes? ¿Evitas el contacto visual? ¿Te pones tenso, incómodo, como si estuvieras esperando ser aprobado? Porque si es así, todo lo que hagas será leído por ella como inseguridad. Y no importa cuánto lo intentes disimular, el cuerpo siempre habla primero. Por eso, si quieres impactar de verdad, tienes que empezar por adueñarte de tu postura. No desde la técnica, sino desde la conciencia. Practica entrar a un lugar como si ya fueras bienvenido. No porque te creas superior, sino porque ya no estás pidiendo permiso para existir. Cuando un hombre se permite ocupar el espacio con calma, sin buscar aprobación ni esconderse, se vuelve magnético. Una mujer puede estar hablando con otra persona, pero algo en su inconsciente la empuja a voltear, a mirar, a sentir. No sabe por qué, pero siente algo diferente. No es la ropa, no es la cara, es la energía. Y esa energía nace desde cómo sostienes tu cuerpo frente al mundo. Pero esto no termina ahí, porque la forma en que te mueves también habla. Tus pasos, tu ritmo, incluso tus silencios. Si caminas como si estuvieras escapando de ti mismo, ella lo siente. Si te mueves con ansiedad, si tus gestos son torpes, si tus hombros caen hacia adelante, todo eso comunica. Y lo que comunica es duda, miedo, falta de integración. En cambio, si cada paso que das nace desde el centro, si cada movimiento está conectado con tu respiración, si tu cuerpo entero transmite calma, entonces proyectas algo mucho más seductor que cualquier palabra: control emocional. Ese control no es frialdad, no es indiferencia, es presencia, y la presencia es la nueva seducción. Un hombre que está presente en su cuerpo, que camina con propósito, que se detiene con intención, que gira con elegancia, se convierte en una experiencia. Y una mujer nunca olvida a un hombre que se vive a sí mismo como una experiencia. La mayoría de los hombres buscan destacar por lo que hacen, pero los que realmente marcan a una mujer son los que saben quiénes son, incluso cuando no hacen nada. Cuando un hombre está en silencio, sin moverse, sin actuar, y aún así llena el espacio con su energía, eso enloquece, porque el inconsciente femenino capta esa diferencia. Capta que ese hombre no está persiguiendo, está eligiendo. No está demostrando nada, está siendo. Y eso lo cambia todo. Una postura integrada, un cuerpo en calma, una energía alineada. No es algo que se practica solo en citas, es algo que se cultiva en lo cotidiano. En cómo te sientas cuando nadie te ve, en cómo respiras cuando estás solo, en cómo caminas por la calle sin pensar que alguien te observa. Tu cuerpo es tu mensaje constante al mundo, y una mujer siempre está leyendo ese mensaje, aunque no lo diga, aunque no lo sepa.
Así que si quieres empezar a atraer de verdad, no imites a nadie. No copies gestos de películas. Mira cómo estás habitando tu cuerpo hoy. Escucha lo que tu postura dice de ti. Y luego, cámbialo desde dentro. Porque cuando tu cuerpo y tu energía dicen la misma verdad, lo que proyectas ya no necesita ser explicado. Solo se siente. Y eso es lo que enloquece a una mujer de verdad. Hay algo en la mirada de un hombre que puede atravesar capas enteras del inconsciente femenino sin decir una sola palabra. Una mujer puede estar en una conversación trivial, en un espacio lleno de ruido, de movimiento, de interrupciones. Pero, si un hombre la mira de verdad, con presencia, sin ansiedad, sin necesidad, con esa calma que nace desde el alma, ella lo va a sentir. No importa si no es el más atractivo, no importa si no tiene las palabras perfectas, su mirada va a dejar una huella. Y ni ella misma va a entender por qué. Porque lo que activa esa atracción no es solo el acto de mirar, es la intención que hay detrás de esa mirada. Carl Jung diría que el inconsciente responde a lo simbólico, y una mirada auténtica, firme y emocionalmente contenida, simboliza algo ancestral, un hombre que ve, no que observa para poseer, no que analiza para seducir, sino que ve sin miedo, sin juicio y sin hambre. Esa mirada, cuando es real, transmite una fuerza silenciosa que desarma defensas, que genera tensión emocional, que despierta algo profundo. Y una mujer, que está biológicamente y emocionalmente entrenada para percibir señales invisibles, lo detecta como si fuera un llamado silencioso que solo ella puede oír. Pero esa mirada no puede fingirse, porque si lo intentas desde la carencia, desde el deseo de provocar algo en ella, se vuelve incómoda, invasiva, torpe, y ella lo nota. Una mirada que nace desde la inseguridad se siente como presión. Una mirada que nace desde la presencia se siente como conexión. Y la diferencia entre ambas es abismal. Un hombre que ha hecho las paces con su sombra, que ya no necesita probar su valor a nadie, mira con suavidad pero con poder. No busca atrapar a la mujer con su mirada, solo la invita, sin palabras, a compartir un espacio donde él ya está completo. Y cuando esa mirada se combina con un gesto emocional sincero, una sonrisa ligera, un asentir sutil, un movimiento de ceja o de labios que transmite «te estoy sintiendo», se genera una corriente invisible, una vibración emocional, algo que la envuelve, no porque él esté actuando, sino porque él está presente. Y en un mundo donde la mayoría solo finge atención mientras piensa en otra cosa, ese tipo de presencia es irresistible. Lo curioso es que muchos hombres han perdido el arte de mirar, no por falta de capacidad, sino por miedo. Miedo a ser vistos, de vuelta. Miedo a ser vulnerables si su mirada revela demasiado. Miedo a ser rechazados si su interés es notado. Entonces desvían la vista, miran al suelo, o sostienen la mirada demasiado tiempo intentando forzar algo que debería fluir. Y al hacer eso, desaparecen emocionalmente, se vuelven invisibles, porque una mujer solo responde cuando siente autenticidad, cuando siente que esa mirada no está calculando, sino conectando. Y esa conexión puede durar un segundo o cambiarlo todo. Hay hombres que caminan por la vida mirando sin mirar, observan sin estar, responden sin sentir, y se preguntan por qué nadie los elige, por qué nadie los recuerda. La respuesta está en su presencia, porque si no estás en ti, nadie va a querer estar contigo. Pero cuando un hombre empieza a practicar la presencia emocional, algo cambia, no solo en cómo lo ven los demás, sino en cómo él se siente consigo mismo. Al principio puede parecer incómodo, sostener la mirada no por desafío, sino por respeto. Mostrar que estás allí, no porque buscas aprobación, sino porque estás completo. No huir del momento, no evitar el silencio, solo estar, respirar, sentir.
ver. Y desde ese espacio, entonces surge la mirada que impacta. Una mirada que dice, no te necesito, pero estoy abierto a ti. Una mirada que no promete, que no ruega, que no exige, solo ofrece verdad. Y la verdad, aunque incomode, siempre seduce. Esa es la mirada que desarma, que entra sin empujar, que dice más que cualquier frase ensayada, porque no busca impresionar, solo busca estar. Y eso, para una mujer, es una experiencia emocional profunda, una que muchas veces activa memorias antiguas de lo que es ser vista de verdad, de lo que es ser sentida, no desde el deseo, sino desde la atención sincera. Y cuando un hombre ofrece eso, sin intención de poseer, sin ansiedad, sin máscaras, se convierte en una figura emocionalmente arquetípica. El protector, el que observa con firmeza, el que sostiene sin necesidad de palabras. Por eso, si hay algo que puede marcar la diferencia entre un hombre olvidable y uno inolvidable, no es lo que dice, es cómo mira. ¿Y desde dónde? Porque el inconsciente femenino está más atento a tu energía que a tu discurso. Y si tu mirada vibra desde la sombra, desde el miedo, desde la necesidad, ella lo sentirá. Pero si tu mirada nace desde la verdad, desde la integración, desde el centro, ella no podrá ignorarla, porque hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y eso es lo que verdaderamente enloquece a una mujer. Hay un momento en que la distancia entre dos cuerpos se convierte en una danza invisible. No hace falta decir nada, no hace falta tocar de inmediato, solo basta con cómo te acercas, cómo ocupas el espacio entre tú y ella, cómo permites que la tensión crezca sin romperla. Y cuando eso ocurre, cuando dos energías se reconocen desde el silencio, entonces el más leve de los gestos puede ser inolvidable. Carl Jung lo explicaría como un encuentro entre dos inconscientes que empiezan a comunicarse mucho antes que la razón. Y ahí, en ese espacio intermedio, el cuerpo se convierte en el lenguaje principal. Muchos hombres piensan que tocar es cruzar un límite físico, pero la verdad es que, cuando se hace con conciencia, con sensibilidad y con lectura emocional, el toque se convierte en un puente. Un gesto sutil como retirar una pelusa del hombro, tocar el brazo durante una risa compartida o incluso ajustar su collar mientras haces contacto visual, puede activar en ella una respuesta inconsciente intensa. No porque la estás tocando físicamente, sino porque la estás tocando emocionalmente. Y eso, para una mujer, es más profundo que cualquier caricia vacía, pero hay reglas invisibles. Y la primera es esta. El toque solo funciona si tu energía ya ha sido bien recibida, si su cuerpo ya te ha dado señales de apertura, si sus ojos, su risa, su cercanía han sido una invitación tácita. Si no hay conexión previa, el toque se vuelve incómodo, invasivo, desconectado, y ella lo sentirá de inmediato. Porque una mujer siempre sabe cuándo un gesto nace del alma y cuándo nace de la necesidad. Por eso, más allá del gesto físico, lo que realmente importa es la lectura emocional que lo precede. ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo respondes a su lenguaje no verbal? ¿Cómo manejas el silencio sin ansiedad? ¿Cómo permites que la tensión crezca sin apurarte a romperla? Esa capacidad de sostener la energía sin apresurar el desenlace es seductora en sí misma. El verdadero poder del cuerpo masculino no está en su fuerza, sino en su capacidad de presencia, en cómo se mueve sin prisa, en cómo toca sin dominar, en cómo respira sin agitar. Un hombre que ha trabajado en su autocontrol, en su conexión consigo mismo, proyecta algo casi imposible de ignorar: la certeza de que no necesita conquistar, porque su sola energía ya invita, porque su sola presencia ya genera una respuesta. Esa es la diferencia entre un hombre que intenta y un hombre que es.
Y esa diferencia se siente incluso en un gesto tan simple como arreglarse el cabello frente a ella, acomodar el cuello de la camisa, tocar el propio rostro mientras la escuchas. Son movimientos cotidianos, casi automáticos, pero cuando se hacen con conciencia, se vuelven magnéticos, porque comunican que estás cómodo contigo mismo, que no estás nervioso ni buscando su aprobación. Solo estás presente, y eso para una mujer es intensamente atractivo. Hay algo poderoso en los gestos, involuntarios que nacen de la calma, en cómo cruzas la pierna mientras hablas, en cómo apoyas el brazo, en cómo giras el cuerpo sutilmente hacia ella. Todos esos movimientos, cuando son naturales, cuando no buscan nada, cuando simplemente fluyen, se convierten en señales, y el inconsciente de ella las recoge una por una. No sabrá por qué se siente tan a gusto, por qué se ríe tanto, por qué quiere seguir hablando contigo. Pero tú sí sabrás, porque habrás dejado de hablar con la boca y habrás empezado a hablar con el cuerpo. Pero para que esto funcione, tu mente y tu cuerpo tienen que estar sincronizados. No sirve de nada ensayar movimientos frente al espejo si tu energía sigue temblando por dentro. No sirve copiar gestos de otros si no has habitado los tuyos. El verdadero impacto viene cuando lo que haces y lo que sientes están alineados. Cuando cada gesto, por mínimo que sea, nace de tu verdad interior, y esa verdad no se puede fingir. Por eso, antes de pensar en cómo tocar, piensa en cómo estás contigo mismo. ¿Te sostienes con calma? ¿Te sientes merecedor de ese momento, de ese espacio compartido? ¿Puedes estar cerca sin ansiedad, sin necesidad de hacer algo, sin urgencia, por llenar el silencio? Si la respuesta es sí, entonces cualquier toque, por mínimo que sea, será sentido por ella como una extensión natural de tu energía, no como una estrategia, sino como una consecuencia. Y ahí es donde se produce la magia, porque cuando una mujer siente que tu toque no busca nada, pero lo da todo, se relaja, baja la guardia, se abre, porque ya no siente que está frente a un hombre que quiere poseerla, sino frente a un hombre que sabe sostenerla, no con fuerza, sino con presencia, no con presión, sino con espacio. Y ese espacio, ese lugar emocional seguro que tú generas con tu cuerpo, con tu silencio, con tu gesto, es lo que más enloquece, porque no muchas veces lo has sentido, porque casi nadie lo ofrece, porque la mayoría de los hombres tocan para obtener, no para comunicar, pero tú no necesitas obtener, tú ya estás completo, y desde esa completud, invitas, tocando sin invadir, acercándote sin empujar, sosteniéndola con un gesto que no busca poseerla. Solo un hombre que se elige a sí mismo primero puede ser ese tipo de presencia, y cuando una mujer lo encuentra, no lo olvida. Ahora que lo has escuchado todo, dime, ¿te diste cuenta de lo mucho que comunicas sin hablar? ¿Entendiste por fin por qué, a veces, aunque digas lo correcto, no logras generar deseo? La respuesta ha estado siempre en tu cuerpo, en tus gestos, en tu forma de mirar, de moverte, de respirar, en la manera silenciosa en que habitas tu espacio cuando nadie te está mirando. No se trata de seducción barata, no se trata de manipular emociones o de copiar fórmulas prefabricadas. Se trata de despertar una fuerza que ya está en ti, solo que olvidaste cómo se siente. Carl Jung decía que todo lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, y tu cuerpo cada día está manifestando tu historia interna. Lo que crees de ti mismo, lo que escondes, lo que temes, lo que ya sanaste, o lo que aún te sabotea. Una mujer no lo percibe racionalmente, pero su inconsciente lo siente todo. Por eso algunos hombres simplemente pasan desapercibidos, aunque hagan todo bien, aunque digan todo correcto, porque su energía no está alineada.
porque su gesto contradice su emoción, porque sus ojos piden amor, mientras sus hombros gritan inseguridad. Pero cuando un hombre decide volver a su centro, todo cambia. Cuando se detiene a observar cómo se mueve, cómo respira, cómo mira. Cuando empieza a sentirse cómodo en su piel, en su voz, en su silencio. Entonces el mundo empieza a responder diferente. No porque él busque ser deseado, sino porque él ya se eligió a sí mismo. Y desde ahí nace el magnetismo real. El que no se puede fingir. El que no necesita esfuerzo. El que se siente en el aire cuando entras a una habitación. Ese tipo de presencia no se impone, se emana, y cuando ella lo percibe, cuando su cuerpo lo detecta antes que su mente, ya es demasiado tarde. Algo en su interior se ha encendido. No sabrá explicarlo, pero sentirá que quiere quedarse, escuchar más, saber más, volver a verte, porque no es lo que haces, es cómo lo haces, y sobre todo, desde dónde lo haces. Si cada gesto que compartimos hoy, tu mirada, tu postura, tus movimientos, tu cercanía, nace desde la autenticidad y no desde la necesidad, entonces no habrá dudas. Tu cuerpo será tu aliado, tu energía hablará por ti, y cada mujer que entre en contacto contigo lo sentirá. No siempre te elegirá, y está bien, porque tú ya no estás compitiendo, ya no estás actuando, ya no estás buscando llenar vacíos con afecto, ahora estás caminando desde otro lugar, desde tu fuerza, desde tu calma, desde tu integridad. Y eso no se olvida, porque un hombre que se habita a sí mismo deja una huella emocional, una que no se borra con el tiempo, ni se reemplaza con cualquiera, una que vive más allá del recuerdo, una que se siente cada vez que ella piensa en lo que nunca supo explicar. Si estás listo para ir más profundo, para recuperar tu centro, para trabajar tu energía y tu valor como hombre desde adentro hacia afuera, he preparado un material que puede acompañarte. Un recurso diseñado no para enseñarte a fingir, sino para ayudarte a despertar. El enlace lo tienes en el comentario fijado. Léelo con calma. Siente si es tu momento. Y si lo es, hazlo tuyo. Este ebook no es gratuito, porque lo que transforma de verdad se honra con compromiso. Pero sí es poderoso. Y puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida. Y si este video te habló al corazón, si sentiste que aquí hay algo más que contenido, suscríbete, porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Y recuerda esto: una mujer puede olvidarse de un rostro, de una frase, de una conversación, pero nunca se olvida de cómo la hiciste sentir. Y si esa emoción nació desde tu autenticidad, desde tu mirada, desde el gesto más pequeño que transmitía presencia, entonces ya no necesitas nada más, porque tú ya lo eres todo. Nos vemos en el próximo video, y que cada paso que des sea desde tu verdad,